Resolución de triángulos rectángulos. Uno de los problemas más importantes que se nos plantean en la resolución de triángulos rectángulos, es una aplicación importante, es el cálculo de las alturas. Para ello se utiliza un aparato denominado teodolito. Este teodolito, que lo habréis visto muchas veces en las calles, manejado por topógrafos, arquitectos, ingenieros técnicos, arquitectos técnicos, es un aparato que nos permite determinar ángulos. Y vamos ya, en definitiva, al problema que nos ocupa. Hemos de determinar la altura de esta torre. Para ello colocamos un teodolito a una distancia que nosotros conozcamos. Se supone que es accesible la torre, que podemos medir la distancia desde esta hasta el teodolito. Lo primero que hacemos es medir la distancia del teodolito a la base de esta, ¿no? Esta distancia es 15 metros. La altura es desconocida. Ahora, con la ayuda del teodolito, mediremos el ángulo de elevación de la cima de la torre. ¿Veis? Vamos a medir utilizando el teodolito y resulta que es 40 grados. Lo veis aquí, ¿no? 40 grados. ¿Ahora qué? Vamos a ver. Aquí interviene un ángulo, que es el de 40, la altura y la distancia que hay hasta la torre. La altura, con respecto al ángulo de 40, es el cateto opuesto. O sea, la altura es el cateto opuesto. La distancia 15 metros, la distancia igual a 15 metros, es el cateto adyacente. Y tenemos un ángulo B de 40 grados. Recordemos que si conocemos los dos catetos, como es en este caso, el cateto opuesto y el cateto contiguo o adyacente, es este en nuestro caso, utilizaremos la tangente. Así que en nuestro caso, la tangente de 40 será el cateto opuesto, que es la distancia C, que resulta ser también la altura, partido por el cateto contiguo. Despejando a C, resulta que es 15 por tangente de 40. Y de esta manera nuestra altura nos da 12,59 metros. Ahora mediremos la altura del teodolito, que se supone que ya la sabemos. Es 130 centímetros. Se la sumamos a la longitud que habíamos obtenido antes y tenemos que la altura de la torre será 12,59 más 1,30. Y de esta manera descubrimos que la altura de la torre son 13,89 metros. Repasemos lo que hemos hecho. Teníamos un teodolito, una torre, sabíamos que la distancia del teodolito eran 15 metros, la altura de esta torre está por determinar, pero nosotros construimos este triángulo rectángulo. Gracias al teodolito podemos saber que estos son 40 grados. Como la altura de la torre es el cateto opuesto, bueno, la altura, este fragmento de la altura de la torre es el cateto opuesto y la distancia del teodolito a la torre son 15 metros, cateto opuesto partido por cateto contiguo, nos permite utilizar la tangente. Tangente será AC entre 15. Por lo tanto, AC será, despejando el 15 por tangente de 40. Esto nos daba 12,59. Pero claro, 12,59 es la distancia que hay de aquí a aquí, ¿no? Tenemos que sumarle la altura del teodolito. Le sumábamos la altura del teodolito y obteníamos definitivamente que la altura de la torre era 13,89. Es un caso práctico de resolución de triángulos rectángulos en las que conocemos los dos catetos. Siempre, en ese caso, se utiliza la tangente.